Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer ahora un pequeño video para responder una pregunta que me habían hecho de cuál es la diferencia entre MySQL Workbench y SQLite. Primero, como para comenzar, para instalar SQLite, tenemos que ir a la página de sql.org. Acá vamos a tener varios links. Dentro de eso vamos a tener que buscar si tenemos Windows, vamos a tener que buscar este que está acá que se estoy señalando, que es el SQL Tools, que es el que ya está precompilado para Windows, ¿no? Una vez descargado esto, lo que tenemos que hacer es crear una carpeta, es un archivo zip, creamos una carpeta en el disco C. Dentro de ese disco C lo que vamos a hacer es colocarle, si queremos, SQLite y dejar los ejecutables instalados del SQLite. Después tenemos que descargar una interfaz que es ese SQLite Studio, que este nos permite poder manejar la base de datos de forma más amigable porque tiene interfaz de comando para escribir, para realizar todos los comandos de las queries y otras cuestiones de creación de esquemas o base de datos, pero es más amigable, por decirlo de alguna manera, con la interfaz de este estilo tipo Windows. Una vez que se instala el soft, ya lo podemos eh, hacer funcionar y todos los comandos que tiene SQL lo podemos utilizar en este IDE. Después vamos a hacer otro video después para explicar qué es un IDE, pero en este caso es un pequeño repaso rápido. Es una interfaz de desarrollo que nos permite trabajar con diferentes códigos de programación o lenguajes. En este caso, yo no lo tengo instalado, como ya tengo instalado tres sistemas tres software de manejo de base de datos, no lo voy a instalar ahora, pero bueno, la idea es mostrarle la interfaz que con la muestra de la interfaz de MySQL Workbench va a ser un poco, es bastante parecido, es similar, así que sí, directamente ya hay unos videos dentro del canal que hablan de MySQL Workbench, pero la idea es más o menos explicarle de qué funciona cada uno, qué hace cada uno y cuáles son las diferencias y o sea, se puede hacer una comparativa, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Esta es la misma herramienta eh, para gestionar una base de datos, donde tenemos administración de usuarios y tenemos la base de datos propiamente dicha. A esto se le llama DBMS. DBMS es un Database Management Software. Es un software que interactúa con la base de datos y facilita las operaciones de la base de datos en las que administra, ¿no? Es para escribir datos en la base de datos o actualizar los mismos, eliminar datos de la base de datos, y en la mayoría de las casos la base de datos y el DBMS se usan de forma indistinta. Sin embargo, en una base de datos es una colección de datos, todos almacenados, mientras que un DBMS es el software utilizado para accesar a la base de datos. Cada DBMS tiene un modelo subyacente que decide la estructura de la base de datos y cómo se puede recuperar dichos datos de la, de la base de datos. Em, un DBMS relacional es un modelo de datos relacionales en los que los organizan en forma de tabla los mismos, ¿no? MySQL es un proyecto de código abierto, es propietario de Oracle. SQLite es una base de datos sin servidor y es independiente. Eso también se conoce como una base de datos integrada, lo que significa que el motor de la base de datos se ejecuta como parte de una aplicación. Eh, Tienen acceso múltiple y escalabilidad ambos, ¿no? SQLite es adecuado para bases de datos más pequeñas. A medida que la base de datos crece, el requisito de memoria también aumenta en SQLite, y por el contrario, en MySQL es fácilmente escalable y se puede manejar una base de datos más grande con menos esfuerzo. En temas de seguridad y facilidad de instalación, SQLite no tiene mecanismo de autenticación incorporado. Cualquiera puede acceder a los archivos de la base de datos. SQLite no requiere demasiadas configuraciones y es fácil de configurar. MySQL requiere más configuraciones en comparación con SQLite. Hay dentro del canal algunos videos con
respecto a los usuarios y la instalación de los mismos. Hay ciertos momentos en los que definitivamente el más efectivo de usar SQLite que otras alternativas. Eh, Acá voy a presentarles unos escenarios en los que MySQL es la opción ideal. Tiene acceso múltiple a usuarios y aplicaciones, con aplicaciones que requieren una base de datos más grande, cuando los usuarios requieren fuertes funciones de seguridad y autenticación. Eso es MySQL, ¿no? Las ventajas de SQLite podemos decir que tiene varias, ¿no? De las cuales podemos decir que está basado en archivos y es fácil de configurar, eh, es adecuado para el desarrollo básico y pruebas, es portátil, utiliza la misma sintaxis de SQL estándar con pequeñas modificaciones, es fácil de usar, por decir. Como desventajas, no es fácilmente escalable y no es adecuado para grandes bases de datos. Carece de funciones de seguridad y administración de usuarios, que en este caso MySQL lo tiene. Acá se puede llegar a ver, que yo le había explicado en el otro video, acá donde tenemos los usuarios y ¿cómo se llama? Y privilegios de los mismos. Eh, em, no se puede personalizar, es sobre las cosas. Como ventajas, MySQL es fácil de usar, proporciona muchas funciones relacionadas con la base de datos, tiene buenas características de seguridad, es fácilmente escalable y es adecuada para grandes bases de datos, proporciona una buena velocidad y rendimiento y proporciona una buena gestión de usuarios y múltiples controles de acceso. Como desventajas, MySQL requiere cierta experiencia técnica para configurarlo y la sintaxis es ligeramente diferente en comparaciones con los SQL convencional, eh, y algunas funciones de otros software, en el caso de los de Microsoft para base de datos SQL Server, tienen algunas funciones que por ahí MySQL no las tiene. Hay que ser más rebuscado para hacer algún tipo de operación. Eso es todo. Ahora, bueno, saben lo que es un DBMS, y la diferencia más o menos entre MySQL y SQL. Ambos tienen ligeras diferencias en la arquitectura y las características. Después cada uno puede decidir cuál usar para un proyecto o para el otro. Así que bueno, esa es más o menos la idea de este video cortito. Así que bueno, gracias. Preguntas y comentarios lo pueden hacer ahí lo pueden dejar también para que hagamos alguna consulta o alguna recomendación para hacer algún video. Así que bueno, gracias. Chau, chau.